a un agente carcinógeno, ¿ok? El cual produce un daño irreversible del ADN, ¿ok? ¿A qué nos referimos de un daño irreversible? Que la célula va a tener que morir, ¿ok? Eso por un lado. Y segundo, es un crecimiento que no se encuentra coordinado con el de las células normales. ¿Qué significa eso? Que escapa a los mecanismos de control de crecimiento celular, ¿ok? Por lo tanto, el estímulo que hizo que este grupo de células crezca más rápidamente de lo normal, pero el agente iniciador no es suficiente para llevar a un cáncer, ¿me entienden? Pero se considera igualmente el paso más importante para que se produzca un cáncer, ¿ok? Porque sabemos digamos que todos los cánceres del organismo tienen que tener alguna mutación en la célula o ningún estímulo externo para continuar su crecimiento de forma totalmente incontrolada, ¿ok? Bueno, ahora vamos a explicar así en forma muy superficial cómo puede ocurrir una neoplasia. Ya vamos a ir dando ejemplos más específicos, porque si esta célula no tiene la capacidad de transmitir su mutación a células hijas, no se va a transformar tampoco en un cáncer. ¿Entiendes? Ese concepto es muy importante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace el organismo cuando detecta una célula con ADN dañado? Lo que es menos frecuente o puede ser adquirida durante la vida por cualquier otro motivo, que es lo más frecuente, ¿ok? Las neoplasias en sí son más frecuentemente, digamos, adquiridas antes que hereditarias, ¿ok? Sea lo que haya producido, ¿verdad?, una alteración en el ADN de las células, lo puede afectar en diferentes. La promoción es justamente lo que hace que estas células que han sido expuestas al agente iniciador comiencen a dividirse. ¿Me entienden? Por eso dijimos anteriormente, la iniciación por sí sola no puede causar un cáncer, porque esta célula pueda sobrevivir a pesar de tener justamente su ADN mutado. ¿Ok? Esto es, digamos, en forma general lo que más frecuentemente vemos nosotros. ¿Ok? Hay otros puntos que les repito, vamos a ir mencionando cada uno de ellos por separado. ¿Ok? De hecho, la clase de bases moleculares del cáncer explica cada uno de estos puntos por separado. Este promotor actúa sobre células que no tienen ADN mutado, no van a dar una neoplasia, van a dar una hiperplasia. ¿Entienden la diferencia, verdad? Entonces, les repito, esto tampoco, digamos que es suficiente para llevar a un cáncer. Tenemos que tener, pero no, es un crecimiento que no es regulado correctamente por el organismo. ¿Ok? Normalmente, el crecimiento de las células normales es regulado por diferentes factores también normales producidos por nuestro cuerpo. Las neoplasias tienen la capacidad de escapar a esa regulación normal. ¿Ok? Y el problema es el siguiente, que cuando el agente promotor no causa ninguna mutación, pero induce que las células mutadas proliferen por mitosis. ¿Ok? Y es un pequeño experimento interesante para explicar con mayor detalle cómo actúa justamente de mutaciones, que es lo que finalmente llevan a un cáncer. ¿Ok? El cáncer no se produce por una sola mutación. Claro, es una sola mutación la que comienza el problema. ¿Ok? Pero el cáncer al final de cuentas es un acúmulo de mutaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a... Segundo, se le puso a la piel del ratón el agente iniciador e inmediatamente después el agente promotor, actuando de forma continua, obviamente sí llegó a un tumor. ¿Ok? Y este siguiente, ¿ok? Lo mismo podemos
ver también en tumores nosotros. Cuando hablamos del parénquima en un tumor, son justamente las células neoplásicas que van proliferando. ¿Ok? Pero, así como nuestras células normales necesitan un tejido de sostén para poder sobrevivir, las células tumorales también necesitan un tejido de sostén para sobrevivir. Especialmente, sí. ¿Ok? Debido a que no importa cuánto tiempo se demoró en iniciar el promotor, como esta célula va a estar siempre dañada, por más que demore el agente promotor, igual lleva como resultado a un tumor. ¿Ok? Vean el cuarto ejemplo. Los tumores se clasifican de manera muy sencilla en benignos y malignos. ¿Ok? Vamos ahora a explicar específicamente cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Ok? Quiero que tengan en cuenta algo que es importante, ¿sí? Estas cosas que vamos a conversar o que vamos a mencionar ahora más, ¿ok? Y después recién vino, digamos, el agente iniciador a causar una mutación en el ADN. Ahora, si luego de esto, obviamente, yo, digamos que actúo con el agente promotor, esto sí va a llevar a cáncer. ¿Me entienden? Primero que nada, ¿qué características tienen los tumores benignos? Dice el primer punto, son bien diferenciados. ¿Qué significa bien diferenciados? Que se parecen sus células mucho a las células normales del cuerpo. ¿Me entienden? No van a ser idénticas, pero sí pueden ser muy parecidas a las células normales del cuerpo. De forma continua, da tiempo a que el organismo reconozca a la célula mutada y la saque justamente del ciclo celular antes que pueda dividirse. ¿Me entienden? Si el agente promotor actúa de forma continua, no da tiempo al organismo para reconocer esa mutación. El crecimiento expansivo, que cuando crece, en vez de destruir el tejido que se encuentra alrededor, lo comprime. ¿Entienden la diferencia? Destruir es invadir. ¿Okay? Los tumores benignos no invaden el tejido vecino, lo comprimen, o sea, lo van, digamos que aplastando, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y dice después que son bien delimitadas. ¿Qué significa bien delimitadas? Que yo perfectamente bien puedo separar la masa tumoral del tejido normal. Los límites del tumor benigno se separan, les repito, muy bien de un tumor, pero de un tejido normal. ¿Ok? Esta delimitación, ¿ok?, puede, digamos, darse por la presencia de una cápsula fibrosa. ¿Se acuerdan que teníamos órganos normales con cápsula? Por ejemplo, los riñones tienen cápsula, el hígado tiene cápsula, las suprarrenales, los ganglios linfáticos, etc., tienen también una cápsula. Una cápsula muy similar puede verse rodeando a un tumor maligno. ¿Ok? No siempre puede estar presente o puede no estar presente. ¿Ok? Igualmente, aunque no haya una cápsula presente, los tumores benignos casi siempre son bien delimitados. ¿Ok? Cuarto punto. Dijimos que no invaden, ni infiltran, ni destruyen el tejido normal vecino. Como les dije, tienen un crecimiento no invasivo, sino más bien un crecimiento expansivo, como ya explicamos. ¿Okay? Y este es el punto, quizás el punto más importante de todos: no dar metástasis. Lo que finalmente diferencia un tumor benigno de uno maligno es que el tumor benigno no se disemina a órganos que se encuentran lejos del lugar de origen. ¿Ok? ¿Ustedes entienden el término metástasis? Metástasis es cuando un tumor se disemina a un lugar lejano al origen. ¿Me entienden? Un tumor benigno, en este caso sí podemos decir, en el 100% de los casos, no tiene que dar metástasis. ¿Me entienden? Si hay metástasis, por más benigno que parezca, es realmente maligno. ¿Ok? Tenemos acá en esta imagen un hígado, y este tumor benigno que estamos viendo acá se denomina adenoma hepático.
Ok, vamos a explicar después qué significa de nuevo. Lo que ustedes tienen que ver acá es notar lo bien que el tumor está delimitado del tejido normal. ¿Me entienden? Se ve bien redondo, con bordes bien regulares. Esto no está infiltrando ni destruyendo nada. Bordes bien nítidos, se dice. O está bien delimitado. ¿Ok? Ahora, ¿qué características tienen tumores que son malignos? Primero que nada, falta de diferenciación celular. ¿Qué significa eso? Que las células malignas se parecen menos a las células normales. ¿Ok? Ojo, en algunos casos se puede parecer mucho. ¿Ok? Y en otros casos, digamos que yendo al otro extremo, puede que no tengan ni un solo parecido con ninguna célula normal. ¿Ok? Pero normalmente tienen menos diferenciación o son menos parecidas a las células normales cuando comparamos con un tumor benigno. Segundo, crecimiento dice errático, lento o rápido. No todos los tumores malignos crecen rápido. ¿Ok? Algunos tumores malignos crecen en forma lenta. ¿Pero qué significa errático? ¿Ok? Cuando yo hablo de un tumor que tiene crecimiento errático, es un crecimiento que no es constante con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que de repente tenemos un tumor que está creciendo así en forma lenta y de repente de la nada se dispara y empieza a crecer en forma muy rápida. Eso significa crecimiento errático, que no es constante. ¿Ok? Pero por lo general, obviamente, un tumor maligno crece más rápido que un tumor benigno. ¿Ok? Y esto es un punto muy importante. Los tumores malignos tienen infiltración local. ¿Qué significa eso? Que destruyen el tejido en el cual ellos crecen. Lo invaden, lo destruyen. ¿Ok? Y por último, los tumores malignos dan metástasis. O sea, tienen capacidad de diseminarse a distancia a partir de su punto de origen. ¿Ok? Vean este caso, en este corte estamos viendo una glándula mamaria. ¿Ok? Y esto que ven ustedes de color blanco sería el tumor. Si comparan con la imagen anterior, vean cómo este tumor tiene bordes completamente irregulares. No es bien redondo como la imagen anterior. Y no es bien delimitado. Es difícil realmente en algunas partes ver, digamos, dónde está el tejido normal y dónde se encuentra realmente el tumor. ¿Ok? Entonces, una característica importante de un tumor maligno, macroscópicamente, les repito, es que tiene bordes irregulares y no se encuentra bien delimitado. ¿Ok? Rara vez un tumor maligno puede presentar cápsula. ¿Okay? Hay algunas excepciones raras, pero generalmente el tumor maligno no tiene cápsula. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la nomenclatura. ¿Saben lo que significa nomenclatura? ¿Okay? De la nomenclatura de los tumores en base, digamos, al tejido de origen primero que nada. ¿Okay? Una neoplasia puede originarse solamente o estar compuesta solamente por un tipo de célula. Eso es lo más frecuente de todo. ¿Ok? O por otro lado, podemos tener tumores que tienen más de un tipo de célula, ¿ok? Pero que se originan de una sola capa germinativa. ¿Qué significa? Que este va a ser un tumor que tiene solamente células o del ectodermo o del mesodermo o del endodermo. ¿Me entienden? Y en un caso también podemos tener tumores que no solamente tienen más de un tipo de célula, sino que ellos van a tener también origen en más de una capa germinativa. ¿Ok? Este último grupo de tumores, vamos a ver después, se conocen como teratomas. ¿Ok? Pero vamos a empezar describiendo el más frecuente de todos, que son tumores que se originan, les repito, de un solo tipo de célula. No que se originan, que están compuestos por un solo tipo de célula. Bueno, vamos al primer ejemplo entonces.
Y para cualquiera de los grupos que vamos a ver, vamos a tener siempre tumores benignos y malignos. ¿Ok? Comenzamos con los tumores de origen epiteliales. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes de todos. ¿Ok? Como ustedes pueden ver en la imagen, el 80% de todos los tumores del cuerpo son de origen epitelial. ¿Ok? Y como dijimos, para cada grupo vamos a dividirlo en benignos y malignos. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para tumores epiteliales son dos los tipos de células que vamos a ver usualmente. O vamos a tener células de un epitelio plano estratificado que se conoce como epitelio escamoso. ¿Ok? O sencillamente vamos a tener células de origen glandular. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos nosotros un tumor benigno glandular, lo denominamos como un adenoma. ¿Ok? ¿De dónde viene el nombre de adenoma? ¿Se acuerdan ustedes? En histología lo vimos. El adenómero era la porción funcional de una glándula. ¿Ok? Entonces el nombre de adenoma es un tumor glandular benigno. ¿Ok? La terminación oma, por lo general, indica un tumor benigno. ¿Ok? Ahora, si el tumor benigno glandular se presenta como un quiste, ¿ok? Recuerden que es un quiste, una cavidad revestida por epitelios. Ese es el término que tienen que manejar bien. ¿Qué es un quiste? Una cavidad revestida por epitelio. ¿Ok? Entonces, si tenemos un tumor glandular quístico benigno, el término que utilizamos es cistoadenoma. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos un tumor benigno, ¿sí?, de epitelio escamoso, utilizamos el término genérico de papiloma. ¿Ok? Vamos a explicar después qué significa una papila. ¿Ok? Sea lo que sea, este no es un término, y quiero aclararlo bien, específico para tumores epiteliales escamosos, de tipo benignos. ¿Ok? Papiloma se puede utilizar también para glándulas. Vamos a explicar después en qué contextos. ¿Ok? Sea lo que sea, cuando yo me refiero específicamente por eso, cuando yo me refiero a un papiloma de epitelio escamoso, tengo que decir papiloma escamoso. ¿Me entienden? Si yo digo solamente papiloma, eso no es específico de epitelio escamoso. ¿Me entienden? Tengo que decir papiloma escamoso, así con el nombre completo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la nomenclatura para tumores epiteliales malignos? ¿Ok? Si es de origen glandular, en vez de utilizar el término adenoma, utilizo el término adenocarcinoma. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es un adenocarcinoma? Un tumor epitelial glandular maligno. ¿Ok? Y al igual que en el caso anterior, si este tumor maligno es quístico, utilizo el término cistoadenocarcinoma. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En vez de que nuestro tumor termine en oma, termina en carcinoma. ¿Me entienden? En forma general, para que ustedes entiendan, carcinoma es un tumor epitelial maligno. ¿Ok? Carcinoma es un tumor epitelial maligno. ¿Ok? Ahora, sencillamente cuando yo hablo de un tumor epitelial maligno con epitelio escamoso, ¿cómo lo denomino? Carcinoma escamoso. ¿Ok? Ahora, también podemos utilizar aquí otro término. ¿Sí? Con mucha frecuencia van a encontrar escrito carcinoma epidermoide. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente donde encontramos con frecuencia epitelio plano estratificado con queratina, en la piel. Entonces el nombre de epidermoide significa que es parecido al epitelio de la piel. Como vamos a ver después, los carcinomas escamosos, inclusive siendo malignos, forman también queratina. ¿Ok? Igual que el epitelio normal. ¿Sí? Bueno,
El término de papiloma, ¿o qué significa primero que nada una papila? Una papila es una estructura cubierta por un epitelio que tiene en su centro tejido con un hilo. ¿Ok? Y ven ustedes acá en esta imagen, tenemos una estructura sobrelevada que tiene por fuera un epitelio de tipo plano estratificado. ¿Ok? Y en el centro tiene tejido con un hilo. Esta estructura sobrelevada es lo que se conoce como papila. ¿Ok? De ahí viene justamente el nombre de papiloma, porque es un tumor formado por papilas. Y si les repito, vemos de cerca que esta estructura, acá cortada de forma transversal, vean nuevamente cómo por fuera tiene el epitelio escamoso y en el centro tejido conjuntivo. Vemos que, repito, esto está revestido por epitelio escamoso que es benigno. Decimos que el tumor es un papiloma escamoso. ¿Me entienden? Así es como se ve esto cuando uno mira al microscopio. Este tipo de tumores se ven con frecuencia en las mucosas. Por ejemplo, mucosa oral, mucosa esofágica. En el conducto anal también se ven con cierta frecuencia. En la laringe también se ven con cierta frecuencia. Sobre todo cerca de las cuerdas vocales. ¿Ok? La mayoría son por infecciones por virus del HPV. ¿Ok? Del papiloma virus humano. ¿Sí? Bueno, como les dije, el carcinoma escamoso se le llama también carcinoma epidermoide, por el parecido que tiene con el epitelio normal de la piel. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esto que estamos viendo acá son nidos de células tumorales. Pero esto no está en un epitelio de superficie. Acá vemos por fuera una gran cantidad de tejido estromal, con bastante inflamación, ¿cierto? Parece que una inflamación crónica mirando esta muestra. Sea lo que sea, es normal ver un epitelio que se está metiendo dentro del tejido conjuntivo. ¿Ok? ¿Qué me indica eso en la imagen? Que esto está invadiendo o está infiltrando. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo yo sé mirando esto que esto es un carcinoma epidermoide? Primero que nada, sobre todo, mientras mejor diferenciadas sean las células, van a tener, repito, más parecido al epitelio plano estratificado con queratina normal del cuerpo. ¿Ok? Ese epitelio normal típicamente presenta células con amplio citoplasma eosinófilo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que más me ayuda a mí en esta imagen a decir que este tumor es escamoso o epidermoide? Ven esto que estoy mostrando acá en el centro de los nidos de células. Esto es queratina. ¿Ok? Siempre que se les ponga a ustedes en el examen una imagen de un carcinoma epidermoide, le vamos a poner con queratina para que sea fácil de reconocer. ¿Ok? Porque les quiero hacer una aclaración. No todos los carcinomas epidermoides forman queratina. ¿Ok? Pero obviamente la idea no es complicarlo a ustedes, sino hacerlo más sencillo para ustedes. ¿Ok? Ya el trabajo de complicarse con diagnósticos ya que sea solamente el patrón, no de los estudiantes. ¿Ok? Bueno, entonces cuando hablamos de un adenoma, ¿ok? El adenoma es un tumor, digamos, epitelial glandular benigno. ¿Ok? Y un adenoma, cuando yo utilizo el término, indica dos cosas. ¿Ok? Por un lado, que histológicamente hace estructuras parecidas a glándulas normales. ¿Ok? Ya sea parecido, digamos, a un acino secretor o más frecuentemente a conductos excretores de glándulas. ¿Me entienden? O por otro lado, como estamos viendo en la imagen acá específicamente, ¿ok? Los adenomas se originan de células que son glandulares. ¿Ok? No hace falta que formen conductos excretores, no hace falta que formen acinos. Por ejemplo, estamos viendo en la imagen un adenoma hepático. ¿Qué te indica el nombre?
que es un tumor glandular benigno originado en hepatocitos. Y ustedes saben que el hepatocito, aunque no forma túbulos excretores, es una célula glandular, ¿ok? Especialmente el producto de secreción de los hepatocitos es la bilis, una glándula, entonces, ¿cierto? ¿Ok? Sin embargo, cuando yo miro al microscopio, no veo, les repito, que hace, digamos que conductos secretores, no veo que hace vacinos secretores tampoco, ¿ok? Pero quiero que se fijen en la imagen, que es lo importante ahora mismo. Esto es la parte normal del hígado y esto es el tumor, ¿ok? Como les dije anteriormente, es como el tumor se encuentra muy bien delimitado del tejido normal, ¿ok? Esto es siempre una característica del tumor benigno, no siempre, pero mayormente, ¿sí? Ahora, quiero que se fijen acá en esta imagen, ¿sí? De abajo, y quiero que observen esto acá. Esto acá, que se ven como glándulas, ¿ok? Parecía ser la histología normal, acá ya corresponde con un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque al igual que en el ejemplo del carcinoma piermoide, ven como estas glándulas están metidas dentro del tejido conjuntivo. ¿Qué significa nuevamente esto? Que están invadiendo, que están infiltrando. ¿Ok? Sea lo que sea, la formación de estructuras glandulares, que acá más bien tienen aspecto similar a túbulos o conductos excretores, no indica que esto tiene diferenciación glandular. ¿Me entienden? ¿Ok? Ahora, por eso les dije anteriormente que tengamos cuidado. Digamos que, ¿quién se acuerda qué era una papila? ¿Verdad? ¿Qué dijimos que era una papila? Vamos a explicar hace 5 minutos. Una estructura cubierta por un epitelio. Muy bien, una estructura cubierta por epitelio. ¿Y qué más? Muy bien, que tenían el centro tejido con conjuntivo. ¿Ok? Y por ejemplo, tenemos esto acá. Hay un epitelio revestiendo por fuera, que es de tipo, o parecido a un epitelio intestinal, ¿ok? Con células caliciformes y todo, y nuevamente el centro tejido conjuntivo. Pero este epitelio no es un epitelio escamoso, ¿me entienden? Por lo tanto, como les dije, las papilas no son exclusivas de epitelio escamoso, ¿ok? Se puede ver también en epitelio glandular, sea benigno o maligno, ¿me entienden? ¿Ok? ¿Por qué esto es glandular? Porque tiene células caliciformes que secretan mucina. Es una glándula. ¿Me entienden? ¿Ok? Les muestro esto acá porque la formación de papilas revestidas por epitelio glandular pueden formar parte ya sea de un adenoma o en este caso en particular de un adenocarcinoma. ¿Ok? Quiero que vean la imagen macroscópica también. Esto es un corte de una pared intestino. Y este es el tumor, ¿ok? Para que ustedes se ubiquen, esta parte que estoy mostrando acá sería la capa muscular. Vean cómo el tumor se encuentra metiéndose ya dentro de la capa muscular. Esto no puede ser un tumor benigno de ninguna manera, ¿ok? Como les dije anteriormente, los tumores benignos podían formar quistes. Bueno, en este caso utilizamos, si era glandular, el término cistoadenoma. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que estamos diciendo? Los tumores quísticos pueden ser también benignos o malignos. ¿Ok? Entonces vamos a explicar acá lo que esperamos ver cuando un tumor quístico es benigno. Superficie externa totalmente lisa. ¿Me entiendes? Eso es el primero. Y cuando hago el corte, puede ser que el quiste tenga una, puede ser que tenga varias cavidades, pero lo importante es que las cavidades quísticas no tengan áreas sólidas. ¿Me entienden? ¿Ok? En este caso, como ustedes pueden ver, vemos el quiste abierto
y lo que contienen las cavidades quísticas es un líquido de color amarillento transparente. ¿Ok? Esto es, repito, típico de un tumor quístico benigno. Lo más importante, repito, es que al corte no veamos áreas sólidas. ¿Ok? Quiero que comparen lo que sería un cisto adenocarcinoma. ¿Qué pasó acá cuando vi la cavidad quística? Que encontré áreas de tipo sólidas. ¿Ok? Siempre que un quiste al abrirlo tenga áreas sólidas, voy a sospechar yo que sea un cisto adenocarcinoma. Obviamente todo esto se tiene que confirmar con microscopio. ¿Ok? Pero un tumor quístico sin áreas sólidas casi seguro que es benigno. Un tumor quístico con áreas sólidas es muy probable que sea